Bienvenidos chicos a esta sesión del solía forma negativa. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo no solía trabajar, tú no solías trabajar, ella no solía trabajar, nosotros no solíamos trabajar, etcétera. Muchas personas dirían, está bien fácil, es used not to o not used to. Aquí tenemos, no te me adelantes, porque aquí hay una cosa que es muy importante y es el didn't used to. Yo no solía, en inglés se dice I didn't used to. I didn't used to. La negación de used to es didn't used to. Didn't used to. Ella no solía, she didn't used to. Nosotros no solíamos, we didn't used to. Ellos no solían, they didn't used to. Didn't used to. ¿Cómo dirías, ellos no solían? They didn't used to. Bien, nosotros no solíamos. We didn't used to. Excelente. ¿Eso no solía? It didn't used to. Para todos los pronombres vamos a utilizar didn't used to. Entonces, yo no solía trabajar. I didn't used to, ¿qué? Work. ¿Por qué? Porque mi verbo queda normalito. Normalito, normalito, normalito. ¿Vale? Tú no solías trabajar. You didn't used to work. Y acuérdate que es used, no used. Used to. O sea, en la escritura aquí se le quita la D, pero no nos vamos a meter en la escritura. Solamente vamos a hablarla. Ella no solía trabajar. She didn't used to work. ¿Cómo dirías, nosotros no solíamos trabajar? Bien. We didn't or we did not used to work. ¿Cómo dirías, ellos no solían trabajar? Bien. They didn't or they did not used to work. Pronombre personal, didn't or did not used to work. Ok. Aquí hay más pasos, pero entonces por eso necesitamos poner más atención. Pronombre, didn't, used to y el verbo. Pronombre, didn't, used to y el verbo. Por ejemplo, yo no solía caminar. I didn't used to walk. Yo no solía llorar. I didn't used to cry. ¿Cómo diría yo no solía correr? I didn't used to run. Bien. Entonces, por ejemplo, yo no solía revisar. I didn't used to check. Nosotros no solíamos comprar. We didn't used to buy. Ella no solía saber. She didn't used to know. Mi tío James no solía visitarnos. My uncle James didn't used to visit us. Las calles no solían estar. The streets didn't used to be. Porque estar es be, ¿no? Entonces, chicos, pronombre, didn't used to y el verbo. Pronombre, didn't used to y el verbo. Último, pronombre, didn't used to y el verbo. Aquí tenemos, yo no solía practicar básquetbol. Yo, I. Lo vamos a hacer juntos y el resto lo haces tú. I, yo. No solía, didn't used to. Practicar, practice. Todo junto, I didn't used to practice. Pronombre, didn't used to y el verbo. Pronombre, didn't used to y el verbo. Entonces, ponle pausa a los demás y ya te enseñan los resultados. Él no solía practicar. He didn't used to practice. Ella no solía practicar. She didn't used to practice. Eso no solía practicar. It didn't used to practice. Tú no solías practicar. You didn't used to practice. Nosotros no solíamos practicar. We didn't used to practice. Ellos no solían practicar. They didn't used to practice. Y tú no solías practicar. You didn't used to practice. Practice. Nombre, didn't used to y mi verbo. ¿Cómo dirías? Yo no solía mirar la televisión. I didn't used to watch TV. Excelente trabajo. Entonces, pronombre, didn't used to y mi verbo normal. Entonces, chicos, muy bien hecho. Si tienes duda de este tema, ve este video cuantas veces lo necesites y te recuerdo tu meta. Estructuras, vocabulario y conversaciones. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Si tienes alguna duda o pregunta, igual no dudes en contactarnos. Nosotros somos Inter English, empoderando latinos.